Hasta el momento hemos visto tres funciones de distribución: binomial, Poisson, exponencial negativa, y nos toca ver la distribución normal. Tienen que, lo que les recomiendo que hagan al momento de resolver el examen o cualquier ejercicio que quede de aquí en más, ustedes están muy acostumbrados a resolver los ejercicios conociendo qué función de distribución hay que aplicar. En el examen no va a quedar tan claro eso, y son ustedes los que tienen que tomar la decisión sobre el problema, qué función de distribución utilizar para realizar sus cálculos, que en definitiva no son demasiado complejos los cálculos, pero lo difícil es saber qué función tengo que usar. Recordemos, repasemos. Si un problema tiene una variable aleatoria discreta, yo ya sé que tengo que utilizar o binomial o Poisson. Entonces, discreta, binomial o Poisson. Voy a ir hacia binomial cuando hay exactamente dos posibilidades, es decir, éxito o fracaso, y conozco el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es n. Y voy a ir a Poisson cuando el dato que me estén dando es de una esperanza y no conozco el tamaño de la muestra. Eso es lo que yo tengo, son los datos que yo tengo que ver en cualquier problema para saber cuál de todas utilizo. Y voy a tener que ir a una función de distribución exponencial negativa cuando el dato que se me está dando también es el de una esperanza, y se puede llegar a confundir con Poisson, pero la variable aleatoria en estudio es una variable continua. En Poisson y discreta, en exponencial negativa es continua. Y esas son las grandes diferencias que uno tiene que tener en cuenta. ¿Hasta acá alguna duda sobre cómo darnos cuenta qué función de distribución tengo que elegir y cuál no? Porque quizás eso sea lo más complejo que tiene esta parte de la materia, teniendo en cuenta, e insisto, hasta el momento ustedes ya sabían, estamos en distribución exponencial, bueno, hay que aplicar esta fórmula. Ahora, cuando veamos la próxima, hay que aplicar las fórmulas de distribución normal. Pero cuando tenemos un problema y tenemos que decidir qué función utilizar, bueno, ahí hay que observar todo eso que les estuve diciendo. ¿Queda claro o hay alguna duda con eso? Díganme, si no lo explicamos, ponemos ejemplos. Bueno, callan, otorgan. Vamos a empezar a ver lo que está en el módulo, este último tema. La distribución normal. ¿Saben por qué se llama distribución normal? Porque es la función de distribución que más se apega a la norma. ¿Qué quiere decir aquello que sea? ¿Qué entienden ustedes por normal? Antes de seguir compartiendo. ¿Qué entienden ustedes por qué algo es normal en la vida diaria? ¿Cuándo las cosas son normales? A ver, ¿cómo podría darme cuenta analizando cuando mantienen un equilibrio? Bien, lo de mantener un equilibrio es una buena idea. No por el lado de lógico. Cuando se repiten con regularidad, bien, esa es otra. Que ocurre de forma regular, bien. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy analizando la altura de todas las personas que están acá, ¿se acuerdan qué datos, qué parámetros tomábamos en cuenta para poder sacar una conclusión? Yo le pregunto la altura a cada uno de ustedes, porque, no sé, quiero hacer un diseño de ropa y quiero saber qué talle me conviene utilizar. ¿Qué sería lo normal? A ver, ¿cómo entenderíamos? Estaría más cercano a la moda, sí. La moda es uno de los parámetros a analizar, pero ¿cuál más? Yo le pregunto la altura a todos ustedes y me da qué dato, qué parámetro tendría que observar para saber medianamente, claro, el promedio, bien. Y además del promedio, ¿qué otra cosa tendría que saber como para ver si tiene sentido ese promedio? No es la mediana. Además de la medida de tendencia central estaban las dispersiones, ¿se acuerdan? Las desviaciones estándar, bien. Yo, sabiendo el promedio y las desviaciones estándar, con esos únicos dos datos, puedo saber, por ejemplo, como el caso que yo les dije, yo le pregunto la altura de cada uno de ustedes, calculo el promedio y me da unos 70, con desvío estándar 10 centímetros, que sería más o menos lo lógico.
1,70 de promedio, 10 centímetros de desvío estándar, o sea que las alturas más o menos rondarán entre 1,60 y 1,80, que es más o menos lo lógico. Yo selecciono a uno de ustedes, cualquiera. ¿Qué sería lo normal en cuanto a la altura que tendrían que tener? ¿Que midan cuánto? Sí, entre uno no, pero no tan, entre 1,70 y 1,80 no, porque dijimos que el desvío estándar, claro, tendría que estar más cercano al 1,70, tendría que estar lo normal. Si el promedio me dio, vamos a achicar un poquito ahora, vamos a elegir una desviación estándar de 5 centímetros. Promedio dio 1,70 y un desvío estándar de 5 centímetros. Entonces quiere decir que las alturas rondarán entre 1,65 y 1,75. Elijo a uno al azar cualquiera de ustedes. ¿Qué es lo normal que tendría que salir? Que tenga una altura entre 1,65 y 1,75, eso sería lo normal. Pero si elijo más cantidad de gente, en vez de elegir a una persona, elijo 2, 3, 4. Cuanta mayor cantidad de gente elija, lo normal, en cuanto a altura, va a ser que esté más cercano al promedio. Si el promedio de todos ustedes, de 20, por ejemplo, me dio 1,70, elijo una persona y tendría que estar cercano a 1,70. Elijo 10 personas, el promedio va a tener que estar más cercano a 1,70. Eso sería lo normal. Eso sería lo... No usemos la palabra lógica porque lo lógico viene por otro lado, pero en estadística se utiliza la palabra normal. Cuando uno de los datos se aproxima bastante al promedio. Lo normal en estadística es cuando yo elijo uno de los datos, ese dato se aproxima, se acerca mucho, mucho al promedio. Y esto ocurre con cualquier tipo de variable aleatoria cuando la cantidad de variable aleatoria es un número elevado. Cuanto más cercana esté la muestra que yo estoy eligiendo al total de la población, el promedio de la muestra se va a acercar mucho al promedio de la población. Va a tender a ser normal. Lo normal quiere decir eso. Ahora vamos a ver lo que dice bien el módulo, pero bueno, más o menos la idea ronda por ahí. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar un valor entero. Ahora, la función de distribución normal es aquella que va a tomar valores continuos. Una distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas da como resultado una curva de continua que puede adoptar diferentes formas en que toma el nombre de función de densidad de probabilidad. De las infinitas formas que adoptan las variables aleatorias continuas, hay muchas cuya función de densidad tiene forma de campana. Es decir, sin importar la variable aleatoria continua que yo estoy eligiendo, peso, altura, tamaño de lo que fuere, todas, a la larga, o sea, todas, cuanta mayor cantidad de datos estoy tomando, todas se parecen a la función de distribución normal. Es decir, todas adoptan cualquier variable aleatoria continua que yo elija, incluso la de distribución exponencial negativa, a la larga adopta esta forma. Esta forma es la conocida como la campana de Gauss o la forma de la representación gráfica de la función de densidad de distribución normal. ¿Por qué se dice campana? Es como si fuese un sombrero, donde el promedio o media, mu, está exactamente en el medio de esta función de distribución, y del promedio para allá hay exactamente el mismo tamaño que del promedio para el otro lado. Entonces acá vemos que está el promedio, vemos que tiene un desvío estándar para acá y un desvío estándar para allá. Es decir, repito, cualquier variable aleatoria continua que yo esté analizando, a la larga significa cuanto mayor cantidad de datos yo tenga, lo puedo representar gráficamente con una función de distribución como esta que está acá. Ya vamos a ver por qué nos sirve esto. Obviamente que toda función como esta se calcula también de una manera, como una fórmula como hemos visto con las anteriores. Por ejemplo, tiene una fórmula como esta, la función de distribución normal. ¿Qué pasa? Es tan compleja de analizar que no la vamos a ver. La fórmula de la distribución de Gauss, no la recuerdo, pero es tan compleja que no vale la pena que nos pongamos a hacer los cálculos. Y ahora no me acuerdo exactamente, pero la podrían buscar como es la fórmula de la función de distribución normal y es complicadísima. La que nosotros vamos a utilizar es la distribución normal estándar.
Es decir, de las infinitas distribuciones normales con media mu y desvío estándar, uy, se me fue el nombre de la letra, sigma, es una S, esta es una S minúscula griega. Tiene especial interés la de media cero y desviación típica 1, es decir, la normal con mu 0 y desviación típica 1. Esta distribución recibe el nombre de estándar o reducida. ¿Por qué nos va a interesar la función de distribución normal con media 0 y desvío estándar? Voy a ver si tengo un gráfico acá. Por lo siguiente, la que tiene media 0 y distribución estándar 1 está exactamente clavada en el eje Y. Por lo tanto, los cálculos van a ser mucho más sencillos de realizar porque nosotros sabemos que desde el eje Y para allá hay exactamente lo mismo que desde el eje Y para el otro lado. Y eso se mantiene constante. Entonces, la intención, fíjense que nosotros podríamos tener, por ejemplo, esta función de distribución normal con parámetros mu y lambda y mu y sigma cualquiera. Pero la que vamos a utilizar para hacer los cálculos, insisto, dado lo complejo que es la fórmula de distribución normal, esperen que lo busco, porque quizás decirlo no es tan claro como... como es tan compleja la fórmula de distribución normal, se utiliza la de media 0 y desvío estándar 1 para poder hacer más sencillos los cálculos. Miren. Si no me creen, ahí que esta que está acá es la fórmula de la distribución normal. Esto ni siquiera deben saber lo que es, es una integral, lo van a ver recién cuando estudien, si hacen la próxima carrera de distribución de tecnicatura en sistemas informáticos. Pero es esta la fórmula. Es complicadísimo. Entonces, lo que se hace es utilizar la fórmula de distribución normal estandarizada, se le dice, con media 0 y desvío estándar 1, dado que existen tablas que ya tienen los resultados predeterminados. Entonces, por eso es que todo lo vamos a tender a llevar a la función de distribución normal con media 0 y desvío estándar 1. Para realizar eso, hay que hacer un paso previo. No es tan sencillo. Sí, es sencillo en realidad. Pero hay que hacer un paso previo que es el siguiente. Para poder llevar a cualquier variable z a que se parezca, perdón, a que cualquier variable aleatoria x tenga una función de distribución estandarizada, normal, con media 0 y desvío 1, a la variable que nosotros tenemos le tenemos que restar el de la media y le tenemos que dividirlo por el desvío estándar. Quédense tranquilos que ya vamos a ver algún ejemplo que no es tan complejo. Entonces, una vez que nosotros tenemos que a cualquier variable aleatoria le restamos su media y su desvío estándar, vamos a tener una variable que tenga la forma de la distribución normal con media 0 y desvío 1. Entonces, voy a utilizar esto, denme un segundito. Entonces, si nosotros vamos a calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23, vamos a tener ya los resultados como para poder identificarlos. Lo único que se nos puede llegar a complicar en estos casos es esto. Es cuando nosotros querramos calcular una probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,24. Entonces, para calcular el inciso B, lo que tenemos que hacer es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,24. Tenemos que calcular el complemento. El C es exactamente igual que antes, se calcula de manera muy sencilla. Y acá en el B, lo que tenemos que hacer es calcular, en el D, perdón, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,76, eso lo escribimos así, como está, Z menor, perdón, Z menor o igual a 1,76,
Y para calcular esta parte de acá, esto porque sería z mayor o igual que 0,5, hay que restar y hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,5. Ah, lo escribí mal. Importante darse cuenta que cuando tenemos una función de distribución que es continua, la variable aleatoria es continua, poner menor o poner menor igual es exactamente lo mismo. No tenemos que hacer más pasos ni menos pasos y despreocúpense si es menor o menor igual en estos casos. Pero ahora vamos a analizar qué es todo esto. Esperen un poquito, no se asusten, no es nada complejo. Vamos a ir, yo quiero calcular, por ejemplo, esperen. El primero de los ejercicios dice, calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23. Para eso van a tener que ir al final del módulo, ya les digo la página exactamente. Quédense tranquilos que estas tablas obviamente las van a tener a mano, ¿no? Yo tenía que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23. Entonces, lo que tengo que hacer es venir a esta tabla y buscar el 1,23. ¿Cómo busco el 1,23? Mirando las columnas y las filas. 1,2 está acá, y después tengo que acercarme hasta el 1,23 que está acá. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,23 es 0,8907. Mirando esta tablita voy a poder encontrar ese valor. ¿Se entendió esto que hice? ¿Cómo mirar en la tabla? Sí, pero eso es para Z y después No, por ahora nada más falta. que eso. Ah, Z no, no hay que menor o aplicar igual que ninguna un valor. fórmula. Ah, ok, ok. ¿Qué es lo que ocurre? Y es muy importante esto que les voy a decir, pero anótenlo muy grande. ¿Vieron la tabla que yo les mostré recién? Esa tabla es la que recomiendo utilizar. ¿Por qué? Y no busquen ustedes otra que les sea más claro para ver los números, y les explico por qué. Y si van a buscar otra, fíjense de algo muy importante, porque es muy común que se equivoquen en esto. Miren, esta tabla, recomiendo su uso por lo siguiente. Esta tabla está hecha así porque se considera fíjense cómo está descripta acá arriba, que los z mayúsculas son menores o iguales que z. Entonces yo elijo un z cualquiera, minúscula, y se considera desde menos infinito hasta ese valor. Fíjense cómo está descrito esto. Si ustedes buscan tablas de distribución normal en Internet, pueden llegar a encontrar tablas que les falte, por ejemplo, que las consideren de 0 para allá, o pueden conseguir tablas de distribución normal que tengan, en vez de tener la parte menor o igual, tengan solamente la parte mayor o igual, etc. Entonces, la tabla a utilizar por nosotros para realizar los cálculos es esta, que considera que los valores se toman desde menos infinito hasta el valor que nosotros le digamos. En otras tablas que pueden llegar a conseguir por internet, donde quizás los números, sí entiendo, se puedan ver más claros, van a conseguir otro tipo de tablas. Entonces, si van a encontrar alguna tabla, fíjense que sea esta, porque después les van a aparecer acá cualesquiera valores. Entonces, no va a coincidir con los resultados y van a estar mal los ejercicios, ¿sí? Sobre todo si tienen que completar un ejercicio tipo multiple choice, no les va a dar nunca. Muy importante es esto que les estoy diciendo. Ha pasado muchas veces porque no se ven los números y entiendo que no son claros los números, es una fotocopia, buscan tablas que les sea más cómoda, distribución normal, y eligen otro tipo de tabla. Si ustedes se fijan, busquen cualquier cosa, pero revisen que tengan exactamente los mismos valores. ¿Cómo se dan cuenta que tienen exactamente los mismos valores? Por este análisis que se hace acá arriba. La mayoría de las tablas que están en internet, consideran la parte positiva, de 0 para aquel lado. O algunas otras tablas también lo que tienen es la parte, en vez de menor o igual, tienen la parte mayor o igual.
¿Está bien eso? ¿Está claro? Háganme caso porque es muy común que pase eso. Que eligieron, hacen todo bien, pero ponen los números mal, eso es porque eligieron otro tipo de tabla. Bien. Entonces, para practicar, yo hice recién el inciso A de esos ejemplos. Les doy a ustedes, si revisan están más abajo hechos, pero les doy a ustedes la posibilidad de unos minutos para que se fijen si puedan ustedes solos, por sí mismos, hacer el inciso B, C y D, que tienen la respuesta más abajo, tienen cómo se hace y todo, pero traten de hacerlo por su cuenta, mirando la tabla, a ver si se entiende y si no se pierden. Cualquier cosa, en 5 minutos nos conectamos de vuelta para verlo, ¿sí? Insisto que los tienen. Vamos con ejemplos entonces. Ejemplos resueltos. Si el peso de los individuos de una población se distribuye normalmente, esto que diga normalmente quiere decir que así como antes decía con una función exponencial, cuando sale normalmente que se asocia con la distribución normal. Aparte estamos hablando de peso de individuos, es una variable aleatoria continua. Dice, con media de 70 kilogramos y desviación típica de 6. De una población de 2.000 personas, calcular cuántas tendrán un peso comprendido entre 64 y 76. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores entre 64 y 76. Pero para hacer este cálculo, nosotros tendríamos, como no conocemos o no tenemos otra tabla para realizar cálculos con esos parámetros y solamente tenemos la de la distribución normal estandarizada, lo que tenemos que hacer es a la variable z estandarizarla. ¿Cómo se la estandariza? A los dos parámetros que teníamos, 64 y 76, le tenemos que restar la media, que era de 70, y la tenemos que dividir por 6, que era el desvío estándar. Ambos valores. Eso nos va a quedar que la probabilidad, tenemos que calcular la probabilidad entre -1 y 1. Eso era la probabilidad, teníamos que hacerlo para aquel lado, menor o igual a 1, menos la probabilidad de los valores mayores o iguales a -1. Esto está al revés. Entonces, tendríamos que ir a la tabla y buscar la probabilidad de los z menores o iguales a 1. Vamos a la tabla. Tendría que estar más cerquita. Los menores o iguales a 1. Tendremos que buscar menores o iguales a 1. Es esto, 0,843. 1 está acá, 1 con 0. Y el otro valor, tendría que estar más cerca esto, es el de, tenemos que hacer el de -1, pero esto era mayor o igual, por lo tanto tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que z tome el valor -1, a ver, no, esto es mayor al -1, es 1 menos la probabilidad de que z -1, entonces tenemos 1 menos esa misma probabilidad que ya habíamos calculado, ya habíamos visto hoy, que es 0,843. Por lo tanto, dice, la probabilidad de encontrar personas entre 64 y 76 se calcula de la misma manera con la distribución normal estandarizada, nos da 68%, digamos. Entonces después, como decía que había 2.000 personas, calculamos 68,25% de 2.000 personas y tenemos la cantidad que son 1.365. ¿Se entendió más o menos esto? ¿O hay alguna duda de cómo se... No se asusten si lo ven demasiado simple, pero sí es sencillo. ¿Alguna pregunta, duda con esto? ¿Por qué se hace 1 menos acá? Porque acá teníamos, esto está al revés, es menos la probabilidad de z mayor o igual a -1. Para mayor o igual a -1 lo que tenemos que hacer es esto, 1 menos la probabilidad de z menor o igual a 1. A -1 otra vez, no sé, está mal. No sé por qué está escrito así. ¿Qué parte, Tomás?
Pero todo el ejercicio o lo último, por eso la primera parte. No eso, porque Lo de recién. está pidiendo calcular. Esperen que lo escribo, si no, pues yo. Lo voy a escribir en Paint. Claro, esperen que lo escribo de vuelta en otro lado. Me pide que calculen. Tengo que calcular la probabilidad que sea z menor o igual, mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Esto se calcula haciendo la probabilidad de que z sea menor o igual que 1, o sea que el extremo este de la derecha, menos la probabilidad de que z sea mayor o igual que -1. Profe, Imagínense, una sí, pregunta. No entiendo. Tenés 64 menos 70 sobre 6, menor o igual z, y después 76 menos 70. Bien. ¿Cómo pasa a -1 y 1? haciendo esas cuentas, o está mal hechas las cuentas. Mm, 64 menos 70 es menos 6 dividido 6, 1. 76 menos 76 dividido 6, 1. no, estaba dividiendo por 1, nada que ver. Bien. Está. Entonces, eso se hace porque estamos buscando variables estandarizadas. ¿Qué quiere decir que estén estandarizadas? Que vamos a poder utilizar esa tabla de valores de la distribución normal. Para no tener que hacer toda la cuenta que les mostré hoy en las fórmulas, utilizamos eso que ya están los cálculos realizados. Entonces, para calcular probabilidad de z menor o igual a 1, vamos a la tabla directamente y encontramos el valor en z igual a 1, que era 0,84 y pico. Menos 0,8413. ¿Sí? Menos la probabilidad de z mayor o igual que 1. Pero nosotros en nuestra tabla, recuerden que era una tabla que identificaba todos los valores menores o iguales al lado. Entonces, como tenemos ese tipo de tabla, no tenemos la tabla de mayores o iguales, lo que hay que hacer es calcular el complemento. 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a -1. Lo que hice fue calcular el complemento de esto. ¿Por qué? Porque en nuestra tabla solamente tenemos los menores iguales. Entonces acá habría que hacer 0,8413 menos 1, saco el paréntesis, más la probabilidad de que z tome el valor menor o igual que -1. Para eso, lo que tengo que hacer es ir a la tabla y fijarme cuando z vale -1. ¿Cuánto vale? Y esto lo tendría que tener más cerca, ¿no? Entonces voy a -1. -1. Acá. -1 es 0,1587. ¿Lo ven? -1,0 sería. Por eso voy a -1 de la columna y en la fila 0. Si fuera -1,1 tendría que venir acá, -1,2, etc. 0,1587. Bien. Voy acá. Entonces hago 0,8413 menos 1 más 0,15 y pico, no me puedo acordar el nombre. Y de esa manera calculamos la probabilidad que los pesos de las personas estuviesen entre
0 y no me acuerdo cuál es el otro valor. No, entre 76 y 70. ¿Se entiende más o menos? Estaba mal en el módulo, ¿eh? Sí, sí. Pasa que justo tengo, no me queda cómodo el módulo con respecto a lo que tenemos, ¿no? A la tabla. Por eso sé que muchas veces van a buscar otra tabla, pero tienen que tener en cuenta eso que les dije. No todas las tablas se pueden utilizar. Bien. Ejemplo 2 dice la duración media de un lavavajillas es de 15 años y su desviación típica es 0,5. Sabiendo que la vida útil se distribuye normalmente, haya la probabilidad de que al adquirir una lavavajillas dure más de 15 años. Bueno, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 15. Pero 15 no es un valor estandarizado, por lo tanto lo que tengo que hacer es estandarizarlo, es decir, restarle su media aritmética y dividirlo por su desvío estándar. Por lo tanto, tengo que calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0, que es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 0, porque es una distribución simétrica con respecto al eje y, y eso me da 50%. Si van a la tabla van a ver que 0 está en 0,5. ¿Por qué? Porque está justo, ¿se acuerdan? Sobre el eje y era simétrico. O sea, del eje y para la izquierda hay exactamente la misma probabilidad que del eje y para la derecha, que es el 50%. ¿Se entendió este ejemplo? Fíjense que siempre se hace lo mismo, se resta la media, se divide por el desvío estándar. El tercero. Dice, la nota media de las pruebas de acceso correspondiente a los estudiantes que querían ingresar a la facultad era de 5,8, la desviación típica 1,75. Fueron admitidos los que tenían nota superior a 6. ¿Cuál fue el porcentaje de admitidos si la distribución era normal? Bueno. Dice, ¿con qué probabilidad exactamente 4 de 10 estudiantes son admitidos? Bueno, acá tenemos que combinar. Fíjense que en algunos casos se combina lo que es la función de distribución normal con las anteriores como la binomial. En el primer caso, ¿cuál fue el porcentaje de admitidos en una distribución normal? Lo que hay que hacer, se aprobaba con más de 6, entonces hay que ver quién se sacó nota mayor que 6. Pero 6 no es un valor que está estandarizado, por lo tanto a 6 le tengo que restar la media, que era 5,8, dividirlo por el desvío estándar, me va a quedar 0,11, voy a tener que calcular la probabilidad de que z sea mayor que 0,11, mayor o mayor igual es exactamente lo mismo, quédense tranquilos. Y eso, como es un mayor, lo hago con el complemento. 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,11. Eso es 1 menos este valor. Entonces, eso es igual a 0,4562. Como es un porcentaje, lo multiplico por 100 y me da que el 45,62% de los estudiantes ha pasado la prueba. Profe, ¿y ese valor cómo lo calculás? ¿Cuál? El de z sea menor o igual a 0,11. En la tabla de distribución normal, Ah, la que tenemos ahí en el módulo también. vamos de vuelta. 0,11 era. Pasa que lo tengo tan lejos. 0,11. Z 0,1, 0,11. Esta era, ¿no? Era ese, ¿no? Sí. Bueno, ahí estaba. No sé si lo vieron. Pasa que me queda tan lejos ir a buscar el valor, pero se hace con la tabla como estamos viendo hasta recién. ¿Se vio? Claro, muy bien, muy inteligente. Ya lo hago, ¿eh? Porque si no, no puedo estar así. Bien, ahora lo abro. Y el segundo caso, bueno, este era 45,62. Y el segundo, 1 menos 54,38, 0, sería, ¿no? Como es una distribución, dice después,
¿con qué probabilidad exactamente 4 de 10 alumnos fueron admitidos? Entonces, 4 de 10, y estamos hablando de alumnos, variable aleatoria discreta. 4 de 10. Tengo la probabilidad de éxito y tengo la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito es que pase el 45,62%. Y son en total 4 de 10. Entonces, como son 4 de 10, tengo que utilizar una distribución binomial. Bien. N es 10, R es lo que yo quiero calcular, el X sería antes, sería 4, bueno, reemplazo y obtengo cuál es el valor de la función esta. ¿Se dan cuenta cómo se hace esto? ¿Se está entendiendo? Acá los parámetros para utilizar la distribución binomial son n igual a 10, que es la muestra, y la probabilidad de éxito, que es el 0,4562, que lo habíamos calculado hoy. Profe, no entiendo en el A, cuando haces 1 menos 5438 te queda 0,40. No es 5000, es 0,5438. Está mal Ah, escrito, está está. bastante mal el módulo, por lo que veo. Sí, Martín. Sí, ya lo estoy haciendo. De todas maneras se me va a complicar cuando tenga que dejar de compartir y no. Pero bueno. Fíjense que hay otras tablas, hay más tablas, ¿eh? No es la única la distribución normal, las horas no la vamos a usar. Tengan en cuenta esto para no confundirse, ¿eh? Por eso les dije que vayan y busquen la tabla de distribución normal. Hay otras que no se van a usar, ¿eh? ¿Alguna duda hasta acá? Más o menos siempre se hace lo mismo, salvo en este último ejemplo. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Van a tener esta única diferencia. Dice, la longitud de los clavos fabricados por una máquina en milímetros es una variable aleatoria X que sigue una distribución normal con media 10 y varianza 2. Si me da la varianza, ¿qué tendría que hacer para calcular el desvío estándar? Acuérdense que cuando estandarizábamos la variable, restábamos por la media y dividíamos por el desvío estándar. Pero acá no me da el desvío estándar, me da la varianza. Entonces, ¿qué hago? La raíz era, no. Claro, la raíz cuadrada de la varianza. Claro, ahí está. No, pues no sabía, me estaba confundiendo si la raíz o al cuadrado. Claro, la varianza está al cuadrado y la raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar. Claro, claro, por eso. Tuve ese delay. Ojo con eso, que fíjense, porque no, o sea, siempre se resta la media, se divide por el desvío, no por la varianza. Acá la varianza es 2, por lo tanto el desvío va a ser raíz cuadrada de 2. Dice, se debe dar una especificación del máximo de la longitud de los clavos, tal que el 90% de los clavos cumpla con la especificación. ¿Cuál debe ser? Bien, entonces, nosotros ahora vamos a tener que calcular algo que tal que cumpla con el 90% de los clavos. El 90... Nada, del máximo de longitud de los clavos, tal que el 90% de los clavos cumpla con la especificación. Bien. Entonces, yo voy a tener que calcular una probabilidad de un valor X que sea menor o igual a un valor T que desconozco, y esa probabilidad me va a dar 90%. Pero lo que voy a tener que hacer es a esa variable que yo tengo, estandarizarla. ¿Por qué? Porque si no la estandarizo, no puedo utilizar la tabla que yo tengo para hacer los cálculos. Y a eso le tenía que restar 10 y dividirlo por el desvío estándar, que no era la media. Perdón, que no era la varianza. La varianza era... esperen que lo voy a escribir con esto. La varianza era 2, por lo tanto el desvío estándar va a ser raíz de 2. Y esto hice esta parte de acá.
Pero si estandarizo esto, tengo que hacer lo mismo del otro lado. Esto me va a quedar menor o igual que este valor t, que no lo conozco, menos la media dividido raíz cuadrada de 2. Y esto tiene que ser igual al 90%, decía. Entonces, una vez que la variable está estandarizada, en vez de x la llamo z, esta la sigo llamando t, pero restándole la media y el desvío estándar, dividiéndolo por el desvío estándar, que es raíz de 2, y eso es igual a 0,90. ¿Se entendió esto que hice? Bien, es lo mismo que venía haciendo antes. Profe, ¿qué ejercicios es ese? Porque no lo encuentro. No es un ejercicio. Entonces. Es un ejemplo, el ejemplo 3 dice. Ah. Ejemplo 3, página 65 del módulo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ir a la tabla pero ahora, en vez de buscar por la columna, por la fila, lo que tengo que buscar es adentro de la tabla donde diga el 0,90. Y ahí se los encargo, ¿no? Vamos a tener que buscar el 0,90. 0,90. Acá. 0,90 está acá. Es aproximadamente 1,29. ¿Lo ven? Acá está 0,89, acá está 0,9015, dice, es aproximado, ¿no? No se preocupen. 0,9015 viene de 1,2, 1,29. Por lo tanto, vuelvo a mi ejercicio. Quiere decir que yo voy a tener que calcular la probabilidad, el valor de t, esto que está acá, o sea, t menos 10 dividido raíz de 2, esto es igual a 1,29. Que era el valor que yo había encontrado. Porque si yo hago la probabilidad de que z sea menor que 1,29, me va a dar el 90%. Y lo que tengo que hacer es despejar t. ¿Cómo despejo t? 1,29 lo multiplico por la raíz de 2. Este que estaba dividiendo lo pasé multiplicando. Y le sumo 10. Eso me va a dar el valor de t. Si yo hacía la probabilidad de que z sea menor o igual que este número, eso me va a dar el 90%. Esa es la única diferencia que puede haber entre estos ejercicios, entre estos dos tipos de ejercicios. Conociendo cuál es la probabilidad, por ejemplo, acá como dicen 90%, 70%, etc., donde ahí tengo que ir a buscar la parte del medio de la tabla. O cuando me dan los otros valores y tengo que ir a buscar entre la fila y la columna para encontrar cuál es el valor de la probabilidad. ¿Se entiende más o menos esto? ¿O es demasiado? O sea, se ve que no es tan difícil, pero visto así No, por no, primera créanlo vez, que no es difícil, ¿eh? No es difícil, ¿eh? como que uno le Se cuesta un asustan, toque. pero no se asusten, no es difícil. Sale, es muy directo. Yo creo que se los dije antes. Profe, Sí. profe, yo no entiendo cómo del 0,90 pasamos al 1,29. Sé que cambiamos la probabilidad, pero pensé que buscamos la tabla el 0,90. No, no el Porque es valor el en sí. 90% y el 90% acá están los valores de Z. Y acá en el medio de la Ah, tabla están los valores de las probabilidades. Entonces tenemos que ir a buscar una probabilidad que diga 0,90. Es esta. 0,90 está acá. ¿Cómo hago y que este valor corresponde al 1,2, 1,29, ¿ves? y el 1,29, listo. Listo, listo. No, Yo cuando- a mí todavía como que me cuesta leer un toque la tabla, profe, la verdad. por eso le No, decía no, que la no. primera vez para leer la tabla se complica. Pero mira, fíjate el ejercicio 1 que dice resolución grupal, tenés unos cuantos como para aprender a leer la tabla. Lo que recomiendo es eso. Como les decía antes, el tema no es complicado, o sea, el tema es complicado entenderlo realmente, pero a la hora de resolverlo siempre se hace lo mismo.
Entonces quizás no lo entiendan, no lleguen a entenderlo ahora, qué es lo que tienen que hacer, pero para resolverlo van a ver que no es complejo. Ahí se Ah, ¿se va. ve? Ah, genial. Bueno. Bueno, a ver. La probabilidad de que sea z menor o igual a 1.28, tenés que ir a la tabla, nada más. Como ya lo tenés menor o igual, no tenés que hacer ningún complemento, te lo Claro, da el valor. Así que el valor es positivo, vas a la parte positiva, buscas el 1.2, subís eh, 0,08. hasta, hasta acá. En la línea, sí, 0.8997. A todos le Y dio ya está. igual, los demás, o alguien le dio, lo miró distinto. Bueno, pregunten cualquier cosa. El B, Bueno. El B, lo mismo con 1.645. bien, Voy a buscar 1.6 y me voy hasta el 4. bien. Acá. Si alguno lo quiere hacer con 1,65 directamente, también lo puede hacer, no va a estar mal. Bueno, yo tomé eso porque, bueno, porque sí. 94.95, 0.94.95. O sea, lo Bien. fui escribiendo así al voleo, digamos. Sí, sí, está bien. Ya con el C, como tenés mayor o igual y la tabla te da menor o igual, calculé el complemento de lo que te da en la tabla. Eh, es menos 1.38. Me voy acá arriba, menos 1.3 y subo acá, subo hasta el 8. Acá quedé. Bien. ¿Estoy bien? Estoy bien. Sí, sí. 0,838, lo copié bien. Sí, acá está, el C. Y bueno, es lo que dijimos, como es mayor o igual, es el complemento. Bien. Bueno, lo mismo con el D, que ya te lo da menor o igual, Bien. eh, menos 2.3 y te vas a la columna 4, menos 2.3 acá, y te vas a la columna 4, 0,096. ¿Alguien tiene duda de lo que se está haciendo? Bueno. Bueno, A sí, ver. El F ¿en cuál me recién ahora quedé? cambia. Sí, el F, que justamente es el que estaba a punto de hacer, pero Bueno, pero ¿cómo sería? Plantearon que sea. bueno, pensándolo así en el aire, ¿cómo era esto? Primero lee Em, Z menor que cero. O sea, es hacer. Si vos tenés la probabilidad de A menor o igual que Z menor o igual que B, es la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Así se eh, plantea. la probabilidad de B menos la probabilidad, o sea, claro, sería eh, la probabilidad de, ¿cómo era esto? No, la probabilidad de Z. ¿Cómo lo lees eso? em, Eso es Z menor o igual o menor que cero y mayor o igual que menos 1,5. Menor o igual que cero, o cero, menor, no importa. Se cierra paréntesis. Menos la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 1,5. claro, ahí va. Bien, y eso es igual. Que la probabilidad Ah, de Z menor que cero es 0,5 igual. Esa si querés escribirla directamente, ya la sabés. 0,5. y Menos, tengo que, eso de calcular el complemento, porque es un mayor igual. sí, 1 menos, uno menos y tengo que ir a buscar el menos 1.5. claro. ¿Qué es este? Acá está. 0,668. Bien, 0,668. y ahí hacer las Y ahí cuentas. quedó. Sí, Y bueno, lo mismo sería para los tres que lo quedan. mismo sería para los últimos tres que quedan, sí. No Y hay ya más. está. Bueno, gracias. ¿Entendieron los demás cómo se hace? Fantástico. Bien. Después, por lo que estoy viendo, el ejercicio 2 tienen que primero estandarizar esos valores y después calcular con la tabla. No sé si lo llegan a ver el ejercicio 2, ahora si no se lo muestro.
El ejercicio 2 es el ejercicio 1. El ejercicio 2 les da un mu y un desvío estándar, 250 y 300. Y ustedes, para poder hacer esto que estaban haciendo en el ejercicio 1, el primer paso que tienen que hacer es estandarizar la variable. Fíjense que es x y no es la variable z. La variable será z cuando al valor que está acá se le reste el promedio y se lo divida por el desvío estándar. O sea, acá en el primero tendrían que hacer 330 menos 250 dividido 300, en el segundo 330 menos 250 dividido 300 y así. Que es más de lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una vez más. Que el ejercicio 2 es exactamente igual al 1, salvo porque primero lo que tienen que hacer es a estos valores, 330, 330, no sé por qué está, no, mayor, 330, 330, 210 y los que haya, tienen que estandarizar los valores estos. Si ustedes se fijan en la tabla de distribución, no tienen el valor 330. Fíjense que llega hasta 2, y pico, hasta 3, no me acuerdo hasta dónde llega la tabla. El 330 no lo tienen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es estandarizarlo. ¿Cómo se estandarizaba las variables normales? Restándole la media y dividiéndolo por el desvío estándar. Acá tendría que hacer, antes de ir a la tabla, 330 menos 250 dividido 300. Acá también, bueno, lo mismo. Acá 210 menos 250 dividido 300, etc. ¿Se entiende ahora? Sería aplicar la fórmula y despejarlo, ¿no? No O sea, no, despejar aplicar la nada, ¿eh? fórmula. No, no, aplicar la Explicar la fórmula, fórmula. aplicar la Sí, fórmula. sí. Sí, sí. Profe, entonces la estandarización se realizaba restándole a la X la A la X media no, al y... valor este, ¿eh? No, a X no. A este valor. Ah, el 330 valor menos es, ok. 250, sí. Es decir, a la media, ¿no? 250. Claro, mu es media, sigma, este que está acá, sería el desvío estándar. Eso con respecto al ejercicio 2. El ejercicio 3 es básicamente igual, lo que pasa que no les dice la probabilidad de, sino que dice la probabilidad que esté entre 500 y 600, o sea, la probabilidad de que el valor sea z, x, perdón, mayor o igual a 500 y menor o igual a 600, pero tampoco está estandarizado. ¿Cómo nos damos cuenta que está estandarizado o no? Y básicamente por los valores. Recuerden que en la tabla son números que están entre menos 3 y 3, me parece, que no hay más que eso. O sea, si les da un 300 y pico, un 500 y pico, eso primero hay que estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? Restando la media y dividiendo por el desvío estándar. Este ejercicio es igual al anterior, nada más que está planteado de otra forma. Y el que estaría bueno que hagan es el 4, porque ahora lo que ustedes tienen que buscar es el valor de A. Para encontrar el valor de A, lo que tienen que hacer es ir a la tabla y buscar en la parte del medio, no buscar entre las filas y las columnas. Este igual es fácil, 0,5 era 0, acuérdense de eso. Z menor que A es 0, Z menor que 0, que es igual a 0,5. En este ejercicio tienen que ir a la parte del medio de la tabla y buscar dónde estén estos valores que están acá. Y fijarse a qué fila y a qué columna le correspondía. ¿Se entiende esto que digo? Se les puede llegar a complicar en el E y en el F, pero piensen un ratito. Los primeros tendrían que salir, primeros del 4. Y después es más de lo Profe, mismo, y insisto. eso que dice n entre paréntesis 0 punto y coma 1, ¿qué es? ¿A dónde? Esto, En el 4. que es una variable aleatoria normal con lambda, con mu 0 y media 1. Eso está diciendo, los parámetros. Ah, Los entonces para... habría que plantear la ecuación de la estandarización, ¿o no? ¿La O qué? sea, como lo que me dijiste estandarizar, No, pero porque ya está lo, con estandarizada. No, ya está estandarizada. Hay que ir directamente a la tabla.
Cuando la normal está con media 0 y desafío estándar 1, ya está estandarizada. No está estandarizada cuando no tenga esos parámetros. Cuando, por ejemplo, en el ejercicio 3 te dice que una prueba distribuye normalmente con mu 500 y sigma 100. Esto no está estandarizado. Para que esté estandarizado tiene que tener mu 0 y sigma 1. ¿Cómo se hace para estandarizar? Al valor 500, por ejemplo se le resta la media y se lo divide por el desvío estándar. Profe, ¿podrías buscar en la tabla solamente el 4A? Porque no entendí bien. Pero es 0, ya lo sé, el B, si no, 0,8749, pará. A ver. Ese es 0. Perfecto. Ese No es se más ve la fácil, por pantalla. eso. 0,8749. Y mirá, 0 acá. ¿Lo ves? Ah, lo tenés que buscar en la tabla. Claro, Perfecto. 1,5. 1,15, perdón. 1,15. 1,1. 1,15. Más. No, más nada. Cábate. 1,1 ves que está acá. Sí, Y sí, o si querés sumarle, sí. 1,1 más 0,05 y te da 1,15. ok. Bien. El de ¿ves? En 0 te da 0,50. Es el más recordado, yo por lo menos me lo acuerdo. Se van a tener que acordar todos estos valores de memoria. No, mentira. Si tienen que acordar todos los valores de memoria, tienen que mirar bien la tabla. Bueno, creo que hasta el ejercicio 4 por lo menos se podría hacer sin problema. Y después el resto, sí. El resto van a ver que se hace muy similar, quizás haya que complementarlo con alguna binomial, pero van a ver que son todos muy directos los ejercicios para hacer. Pero bueno, entiendan también que la primera vez que están viendo el tema, que no esperen entenderlo todo perfecto, lleva un poquito de tiempo. Pero van a ver que salen rápido. Hasta el ejercicio 4, por lo menos para mañana, podrían tener pensado, por lo menos pensado. Y mañana seguimos. Mañana hacemos toda la corrección práctica de Sí, esto. sí, y terminamos de ver el resto de los ejercicios, que quizás ya son problemas, pero van a ver que a la larga se termina haciendo lo mismo siempre. Entonces, para mañana hacemos del 1 al 4 Del 1 al 4 sí. de eh, la parte de ejercitación grupal. eh, sí, de la distribución, Ok. no, los temas quedan. Sí, yo diría que se terminaron, porque después queda aproximación binomial y Poisson por normal, pero también va de lo mismo, es aplicar una fórmula nueva, pero sí, temas podemos decir que ya se terminaron.